Entonces, cantidad de accidentes, 0, 1, 2, 3, 4, son la cantidad de los valores distintos que puede tomar la variable, o que toma la variable en este caso. O sea, como se tomaba un dato por día, cuántos accidentes ocurren por día, durante el mes de septiembre, eran 30 datos que uno tenía. Entonces acá vemos cuántas veces se repite cada dato en la segunda fila. El 0 se repite 12 veces, el 1 8 veces, el 2 5 veces, el 3 4 veces, 4 una vez. Si uno suma todas estas frecuencias absolutas que están acá, suman 30, que es la cantidad total de datos. Entonces de esa manera podíamos sacar la mediana, que hemos visto que era 1. La moda es 0. O sea, todos estos son falsos, todos los... Ah, que acá dice son todas verdaderas, eso hay que corregirlo porque no me acuerdo si lo mencioné en la clase pasada. Son todas falsas. Entonces, la mediana es 1, porque ya en 1 alcancé la mitad de la frecuencia, tengo 12 veces el 0, ya con 3 veces el 1 ya llegué a 15 datos, y ahí entre el dato 15 y 16 estaría la mitad. Es 1. Y la moda no es 12, sino que es 0. El 0 se repite 12 veces. Entonces 0 es la moda, el que más se repite. Y después la desviación estándar, la media, ¿cómo lo calcula uno? Va haciendo cada valor de la variable, o sea, cada dato sería, por ejemplo, el 0, lo tengo 12 veces, entonces hago 0 por 12 más 1 por 8, y así, voy multiplicando y sumando. A ver, voy a hacer acá, por ejemplo pongo los valores observados, cada uno con su frecuencia. (12, 8, 5, 4, 1). ¿Cómo hago un cálculo de la media? Multiplico. Vamos a agrandarlo. Multiplico cada valor por su frecuencia y sumo todo. Todos los valores multiplicados por su frecuencia. Y después lo tengo que dividir por 30. Si no, hacemos así. Mejor, que nos sirve para el cálculo, después también el desvío. Divido cada frecuencia ya por 30, o sea, la frecuencia relativa sería. Estas serían las frecuencias relativas, ya están todas divididas por 30. Este es el promedio entonces. Cada valor multiplicado por su frecuencia relativa, perdón, tendría que dividir por 30 esta segunda fila, no la última. O sea, el resultado es el mismo, está bien, pero si yo quiero ver la frecuencia relativa, la que divido por 30, es... Vamos a agregárselo acá. La frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Entonces ahora multiplico cada dato por su frecuencia relativa y lo sumo. Ahora sí, acá estoy viendo las frecuencias relativas de cada valor, que si lo sumo, me da 1. Todas las frecuencias relativas. Bueno, entonces acá, multiplicando cada dato por su frecuencia relativa, sumando todo, el promedio es 1,13. En este caso habría 1,13 accidentes por día en promedio. Y para el desvío estándar hay una forma de cálculo un poco más rápida que aplicar la fórmula tal cual la tenemos definida, que es cada valor al cuadrado por la frecuencia relativa. Voy a sumar. Hago cada valor, entonces, al cuadrado por la frecuencia relativa.
y luego sumo todo eso. A ese valor le resto la media al cuadrado, y esa es la variancia. Ahora hago la raíz cuadrada de esto, que lo hago elevado a la 0,5, o bueno, nunca me acuerdo cómo escribir la raíz, pero bueno. Esa es la raíz cuadrada de la variancia, este es el desvío estándar. Entonces, la media 1,13, el desvío estándar 1,17. ¿Alguien lo había calculado? Para verificar que daba lo mismo. ¿Alguien lo había terminado de resolver este problema? Yo no lo llegué a hacer. Bueno. Esto yo calculé acá como que era una población. Bueno, tanto la variancia como... O sea, eso no estaba aclarado en el enunciado si era una población, una muestra, porque el cálculo de la variancia de la población estándar se modifica un poco si lo que uno tiene es una muestra. Yo tendría que haber dividido, en vez de por 30, por 29, por n-1. Acá cuando calculé esta frecuencia relativa, esta de acá, en vez de dividir por 30, tendría que haber dividido por 29. No es más una frecuencia relativa, está dividido por 29, pero es así como se calcula cuando los datos son de una muestra, son desvío estándar muestral. En este caso, bueno, vemos que la desviación estándar es más grande que la media, así que la respuesta al ítem es falsa por eso. Porque acá dice que es menor y en realidad es mayor. Y después, esto que está acá, esto es, no hace falta ni calcular los cuartilos, uno podría sacarlos. El cuartil 1 va a ser 0, bueno, la mediana ya lo tenemos, que era 1. Después hay que sacar el cuartil 3, pero que va a ser 2 seguramente. Porque entre los dos primeros no llego a 3/4 partes. 12 más 8, 20, son 30 datos. Pero esto, digamos, nunca puede ser más grande que esto. ¿Alguien se da cuenta por qué? ¿Cómo lo justificamos? ¿Qué relación hay entre Q3 y Q2? Uno el 75 y el otro el 25 de la frecuencia acumulada, ¿no? Q2 acumula el 50. Me refiero a Q2 y Q3. Q3 acumula el 75 y Q2 el 50. Claro, el 75 es mayor. Claro. Claro, si yo comparo entre ellos, ¿qué puedo decir? Que Q3 es mayor. Mayor. Puede ser igual, podría ser, porque vimos ejemplos donde si se repite el mismo dato muchas veces, puede ser que el mismo dato acumule el 50 y también acumule el 75%. Entonces, pero nunca puede ser menor, eso sí es posible. Q3 nunca puede ser menor a Q2. Entonces, básicamente, como acá lo que me está poniendo es, o sea, como si yo lo que estoy comparando acá es Q2 con Q3, porque Q1, a los dos le estoy restando Q1, a Q2 menos Q1 y Q3 menos Q1. O sea que Q1 lo podría, si yo lo trabajo matemáticamente, yo lo que hago es simplificar Q1 acá. Y lo que me está diciendo esta igualdad es que Q2 es mayor que Q3, cosa que es imposible, porque Q3 es mayor o igual a Q2. Y después
este problema, que creo que no hablamos de esto. Dice, bueno, el histograma corresponde a 80 observaciones de la variable t, tiempo que una persona demora en trasladarse de su casa al trabajo, medido en minutos. Un estudiante interpreta que la variable presenta muy poca variabilidad por cuanto las alturas de los distintos rectángulos presentan poca variación. Es decir, todos los rectángulos tienen más o menos la misma altura. Acá no tenemos los valores, acá abajo, pero acá abajo van los valores de la variable, los tiempos, que en este caso puede ser tiempo que una persona demora en trasladarse desde su casa al trabajo. Esos tiempos van a estar acá abajo. Entonces, ¿es correcto esto que se plantea acá? Que dice, un estudiante interpreta que la variable presenta muy poca variabilidad, por cuanto las alturas de los distintos rectángulos presentan poca variación. O sea, todos tienen más o menos, tienen alturas parecidas los rectángulos, pero ¿es correcto eso de que la variable tiene poca variabilidad? Muy poca variabilidad. Por la altura de los triángulos, lo que interpreto es que tiene la misma frecuencia, cada uno de los valores. O sea, una frecuencia parecida, Sí, pero no sé ya si tienen poca variabilidad. No se sabe los periodos, cuánto valen, podrían valer mucho o poco. claro. O sea, ¿dónde miraríamos para saber si hay mucha o poca variabilidad? ¿Qué miraríamos? En el rango, Por ejemplo. Es decir, si hay mucha variabilidad, ¿qué pasaría con este gráfico? Se ensancha. Lo que pasa es que no tenemos valores acá abajo para decir si esto es muy ancho o no. Pero de eso depende la variabilidad. Porque si yo acá tengo un valor en el medio, vamos a ponerle 10, supongamos. Y acá en este extremo tengo 9, acá tengo 11. No es lo mismo que si acá tengo 5 y acá tengo 15. En el segundo caso, habría mucha más variabilidad que en el primero. Entonces, después de esa variabilidad la podríamos medir con el desvío estándar o con el rango, por ejemplo. El rango directamente la distancia que hay desde el mínimo al máximo. Entonces, más separados están acá los extremos, más grande va a ser el rango. Pero también el desvío estándar, porque vamos a tener datos más alejados del promedio. O sea, si el rango acá es más grande, también va a pasar que los datos van a estar más alejados del promedio. Porque vemos acá que hay mucha frecuencia en los costados. Todos los intervalos, como decían por ahí, tienen la misma frecuencia, más o menos. Quiere decir que los de los costados también tienen mucha frecuencia, los que están alejados del promedio. Entonces hay que acordarse que hay que tener siempre en cuenta que la variabilidad la vemos acá abajo, porque decimos, si los datos están muy alejados del promedio, tengo más variabilidad. Bueno, entonces, cuanto más ancho sea acá abajo, más variabilidad va a haber. claro, entonces está mal porque el enunciado dice que es por la altura del histograma, digamos. Claro, Entonces no. la altura de las columnas, pero no. Esto podría ser al contrario, hasta que haya mucha variabilidad, por esta cuestión de que a los costados tengo mucha frecuencia también. Bien, pero para decir si hay mucho o poco, igual tengo que mirar acá abajo. Tendría que tener valores. Y después, este último, que dice: en una fábrica de láminas de vidrio, una característica importante de la calidad es el grosor de las láminas. Para cierto tipo de lámina, el grosor óptimo es de 5 milímetros, con una tolerancia de 0,50 milímetros. Si la lámina tiene un grosor menor que 4,50, se considera demasiado delgada.
y no reunirá las condiciones de resistencia exigidas por el cliente. Si la lámina tiene un grosor mayor que 5,5, entonces se gastará demasiado material y elevará los costos de fabricación. Por lo tanto, es de suma importancia fabricar las láminas con el grosor óptimo y en el peor de los casos dentro de las tolerancias especificadas. Se han seleccionado al azar 80 láminas y medido su grosor obteniéndose los siguientes valores. Entonces, bueno, es como que hay un valor de 5 milímetros con una tolerancia de 4,5, 5,5. Entonces, están los 80 datos, que esto se lo pasé el sábado, creo, en el Excel. Dice, bueno, define la población física, menciona la unidad elemental y la variable, indica además si se trata de un estudio muestral o poblacional. Bien, a ver, bueno, la variable está claro que es el grosor de las láminas. ¿Bien? Es una variable cuantitativa continua. ¿Cuál sería la unidad elemental? Cada lámina. Cada lámina que se le mide, o sea, es a qué le mido la variable. Cada lámina. Y la población va a ser un conjunto de láminas, pero ¿hasta dónde la abarcamos? Porque fíjense, a ver, dice una fábrica de láminas de vidrio. Dice, es de suma importancia fabricar láminas con el grosor óptimo, y en el peor de los casos, dentro de las tolerancias especificadas, se han seleccionado al azar 80 láminas, medido su grosor. Bueno, se eligieron al azar 80 láminas, si bien no dice un objetivo, es decir, qué se quiere estudiar, pero viendo que hay una especificación para todas las láminas que se producen, de las cuales se eligen 80 al azar, ¿cómo podríamos definir la población? Primero la pregunta sería, ¿estas 80 láminas piensan que es una muestra o una población? Una muestra. Una muestra. Una una muestra. muestra. Una muestra, ¿bien? Se eligen, ya me está diciendo, se eligen al azar 80 láminas, o sea, no es que son que estudiaba, que interesaba estudiar solamente esas 80 láminas y que no hay otra lámina que interese conocer su grosor, sino que se eligen al azar esas 80 porque seguramente de toda la producción interesa. Entonces, o sea, o sería lo ideal conocer el grosor de todas las láminas que se producen, pero como no se pueden medir todas, se eligieron al azar 80 y se miden esas 80 solamente. O sea que la población física se define simplemente como, podemos decir infinita, cuando es algo ilimitado, uno puede decir infinitas láminas de vidrio. Bueno, calcule la media del desvío y con estas dos medidas obtenga un intervalo que contenga aproximadamente el 100% de los datos. En base a este intervalo y la especificación indique si la grosor de las láminas son adecuadas en cuanto a centrado y variabilidad. Yo tengo acá obtenido la media. Fíjense que con el Excel, que es sencillo que es, no tiene todos los datos, con una función promedio en este caso. Ustedes van a insertar función. Acá me pone. Y uno, por ejemplo, tiene, dentro de todas las funciones agrupadas, están las estadísticas, donde ahí está el promedio, bueno, un montón de cosas más, pero está el desvío estándar muestral, poblacional, cuartiles, bueno. Toda esta distribución lo vamos a usar en otros capítulos, todas las distribuciones estas. Promedio,
Bueno. Ahí, entonces dentro de las funciones estadísticas, promedio, uno le indica el rango, desviación estándar muestral, ahí con el punto M, me está diciendo porque acuérdense siempre que hay una pequeña diferencia entre el muestral poblacional, el estándar, y esto sabemos que es una muestra, así que calculamos el muestral. Profe, ¿cómo abrió la pestaña esa de insertar función? No, eso es, o en insertar, yo acá va directo, o sea, te posicionás en cualquier celda y tocas ahí, esa F de X, ella te lo abre. Y si no, insertar, tenés, ¿dónde está? No, esta versión no lo tengo directo acá. A ver, no. Profe, ¿cuál sería la función para la mediana? Ahí, profe, en fórmulas está, Eso. ¿Cómo? Ahí, Insertar a la izquierda. función hoy, claro, en fórmulas. Antiguamente estaba en insertar función. Ahí está. Para la mediana y todas esas medidas, sí. Hay una forma también que el Excel tiene que se puede agregar, que me hace todo como un resumen de medidas. Ahora veo si lo encuentro. Porque las estadísticas de orden se llaman esas, la mediana, los cuartiles. Yo no sé si está acá entre estas funciones. A ver, sí, mira, cuartil, percentil. No las uso nunca esas, las de orden yo, con el Excel. Por eso estoy mirando así. A ver, mediana. Ahí. Vamos a ver si así directamente le digo. Le indico el rango. No estoy seguro si esto lo hace el Excel directo. El tema de la mediana y los cuartiles. Bueno, estará bien. Yo lo que quiero ver es porque recuerdo que en un momento. A ver. Sí, no, está bien. Está bien obtenido. No me acuerdo dónde era. Me acuerdo una vez que quería calcular algo y me pedía que los ordene. Entonces yo decía, bueno, no tiene sentido. Si tengo que ordenar los datos, me fijo yo. O sea. Pero bueno, uno también con el Excel lo hace rapidísimo, que toca así, elige el rango de datos, va acá a ordenar, datos, acá, ordenar, y ya me los ordena en hora mayor y ahí puedo mirar también de esa forma la mediana, los cuartiles, todo, pero acá estaba viendo que sí, que están también todas esas funciones para la mediana y los cuartiles. Bueno. Inclusive uno podría usar, en general vi que por acá estaba percentil. A ver, percentil nos sirve para... Devuelve el percentil késimo, donde K es un rango entre 0 y 1. Y este que no sé qué es. Devuelve el percentil késimo, donde K es exclusivo. Inclusive. Bueno, no sé bien la diferencia entre uno y otro. Qué es lo que incluye y no incluye, pero con el percentil uno puede, por ejemplo, con K le indica cuánto quiere que acumule. Si querés que acumule el 50%, le pones 0,50, 0,5, o sea, el valor K, y me va a dar la mediana. Le pongo 0,25, me va a dar el cuartil 1, y así. O sea, percentil involucra a cualquier porcentaje que uno quiera acumulado. Bueno, en este problema, entonces, una vez que tenemos
la media del desvío, después podemos analizar si más o menos son adecuados los valores. Este es un análisis que hacemos descriptivo en esta parte de la materia. Entonces, un poco es, o sea, los valores son objetivos, ¿no es cierto? Pero después lo que uno opina de esos valores es medio subjetivo porque después en otro momento de la materia podemos hacer otro tipo de análisis de inferencia estadística, pero ahora solamente es decir, el valor es ese. Parece bastante adecuado porque uno quería que el promedio sea 5. Bien. Y el desvío, 0,26, podríamos analizar un poco si es grande o chico, y ahí, ¿qué nos va a servir? Teniendo en cuenta esto, dice, obtenga un intervalo que contenga aproximadamente el 100% de los datos. ¿Qué podemos usar para construir ese intervalo? Que tiene que ver con justamente también ver el desvío, ¿no es cierto? Usando la media del desvío. ¿Cómo podemos armar los intervalos usando media y desvío? En este caso, que me abarque el 100% de los datos. Con la regla empírica. Con la regla empírica. Es decir, si yo quiero usar esas dos medidas nada más, en ponerme a hacer un análisis, puedo armarme un intervalo, el promedio, más o menos tantas veces el desvío. Ahí usamos la regla empírica. Entonces yo voy a armar acá un intervalo, voy a hacer el promedio, menos 3 veces el desvío. Esperen que toqué algo mal. Y el promedio más 3 veces el desvío. Otra vez. Bueno, ¿qué tendríamos? A ver, ¿cómo usamos eso? Ese cálculo rápido que hacemos con el promedio más o menos 3 veces el desvío. Me das de 4,23 aquí a 5,80. O sea que este intervalo, según la regla empírica, contenía aproximadamente el 100% de los datos. Pero yo tenía unas especificaciones que venían dadas, que eran 4,50, 5,50. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Cómo podemos usar este intervalo? O sea, ese cálculo que hice. Acá adentro está el 100% de los datos, pero ¿qué queríamos? Que el 100% de los datos esté ahí. Eso es lo que queríamos que pase. Pero nuestros datos nos dicen esto, este promedio y este desvío. ¿Qué les parece? Entonces, por ejemplo, así, viendo eso, ¿qué podemos decir del desvío? Y no son tan adecuados. O sea, se pasan, digamos. Claro, o sea, porque el desvío, ¿cómo es? Y es grande. Es grande. Es decir, más grande el desvío, más ancho, el gráfico se hace más ancho, ¿no es cierto? Y esto, entonces es un intervalo más grande.
un poco lo que veíamos antes con el ejercicio 16, era esa cuestión, o sea, tengo más variabilidad, o sea, cuando el desvío estándar es más grande, significa que tengo más variabilidad, entonces los datos varían en un intervalo más grande. Y se me va fuera de especificaciones, porque yo no quiero que haya menores a 4,5 ni mayores a 5,5. Ese sería un análisis considerando solamente estas dos medidas. Pero para poder para poder aplicar la regla empírica, ¿se acuerdan que tenía que pasar? No siempre la puedo usar. ¿Qué tenía que pasar con la distribución? Tiene que ser como una campana, ¿no? Tiene que ser una forma, sí, tiene que tener una forma de campana. Entonces, en ese caso, sí tiene sentido. Si no, esto está mal, digamos, que este intervalo va a tener 100% de los datos. Podría no ser así. Bueno. Después uno puede, o sea, podemos ver la forma que tiene el gráfico. Pero a su vez, si vemos la forma que tiene el gráfico y todo eso, también uno puede analizar más en profundidad qué pasa con los datos, ¿no es cierto? Con los 80 datos, me puedo fijar cuántos están fuera de especificación, cuántos están afuera. Ahora lo voy a copiar al Minitab. A ver si no había otro ítem más bien. O sea que lo que dijimos recién ya sería un poco todo lo que pide acá en el ítem B. Pero podemos hacer un análisis más profundo, porque esto se suele usar mucho, la regla empírica, esto de cuando uno, digamos, como para simplificar el análisis, uno quiere trabajar con los dos parámetros, promedio y desvío. Entonces uno estima el promedio, estima el desvío, y va viendo si esos dos valores son adecuados. Para no tener que estar observando dato por dato, cada vez que uno realiza observaciones, sino uno va de alguna manera, que después vamos a ver cómo, sería la forma adecuada de estimar ese promedio, ese desvío, pero eso va a ser ya en otra unidad de la materia. Pero de alguna manera yo digo, bueno, la media poblacional vale más o menos tanto, el desvío poblacional vale más o menos tanto. Con eso ya me doy una idea si está bien el proceso, si está bien o no esa variable. Si el promedio es correcto, si el desvío es correcto. Bueno, antes que se corte la clase, nos queda 1 minuto y pico, hago rápido. Este programa Minitab no es gratuito. Bueno, si alguno se lo instala, está muy bueno. Que se consigue en internet. Fíjense, yo copio los datos y acá arriba me hace todo así muy fácil. Busco, por ejemplo, histograma. Gráfica, histograma. No hace falta seleccionar los datos, uno los elige después. Entro acá, elijo la columna. Y ahí está el gráfico. Este es el histograma de ese conjunto de datos. Acá me muestra algunos valores, le puedo hacer que me muestre todos los valores de dónde empieza y termina cada intervalo. Pero bueno, más o menos tiene una forma de campana, no es tan perfecta, pero... Y acá también puedo ver gráficamente que hay algunos datos que están por abajo de 4,5 y otros que están por arriba de 5,5. Puedo marcar ahí 5,5, 4,5 y ya tengo una parte por fuera del rango, de las especificaciones que se tenían que cumplir. Así que bueno, ya se está por cortar la reunión y entramos de vuelta.